Debo ir a concretar la venta, el porcentaje es importante. Si concreto más rápido puedo invertir en lo que quiera. Vendo esta propiedad y adquiero otra. No, mejor espero. Recuerda que debes pagar el alquiler, debes pagar cuenta, no tienes suficiente. Todos tienen más que tú. No conseguirás una estabilidad si sigues dando a otros. Necesitas más dinero. Enfócate. No tienes tiempo para ir a la iglesia, no tienes tiempo para compartir. Si lo haces perderás tiempo y dinero, no lo conseguirás. No es suficiente lo que tienes, necesitas posicionarte, necesitas comprar cosas. Los números no dan, los números no dan, los números no dan. Invierte todo, hazlo, no tienes otra opción. ¿Dónde está tu corazón? Hola, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Me alegra muchísimo que nos visites y que puedas interactuar con nosotros a través de esta plataforma. Hoy vamos a continuar con esta serie que realmente ha sido maravillosa, pero bastante confrontante, no podemos negarlo. Y esta serie se llama Corazón Avaro. Pero antes de poder comenzar y poder conversar un poco de lo que Dios quiere enseñarnos esta semana, quiero que veas un video y que prestes muchísima atención y que te identifiques si es tu caso o puedas identificar las situaciones en que este video te reflejan a ti. Hola, ¿qué haces? ¿Yo? Nada. Acompáñame al kiosco y te invito a un jamón queso. ¿Al kiosco? Es que no puedo ¿Te porque... pegaste en la cabeza? Un jamón queso, jugoso, derretido. Es que... debo plata en el kiosco. ¡Ey! ¿Vamos por un mote con huesillo al local de Don Fabián? Yo invito. Amanecimos generosos. Es que el mote con huesillo me da... ¡alergia! ¿Qué te pasa? No me digas que... También le debo a Don Fabián. Y mientras no pague... Como dice mi papá, le debí a cada santo una vela. Está en mega endeudado. ¿Endeudado? ¿Yo? Parece que sí, amigo. Una persona se endeuda cuando solicita dinero para comprar cosas hoy, comprometiéndose a pagar dicho dinero a futuro. El problema es cuando las personas piden más de lo que pueden pagar de forma responsable, o cuando se gasta el dinero que se tenía ahorrado para emergencias o imprevistos relevantes como una enfermedad, en la compra de cosas que no estaban planificadas. La otra vez gasté una plata solo para impresionar a una chica. Y era la plata para pagar mi cuenta del kiosco. A veces hacemos cosas para que nos pesquen. Y es para peor. Todo mal, pero... ¿qué hago entonces? Ponte tú, pagar tus deudas. Dejar de esconderte, organizarte y lo primero es hablar con ellos. ¿Tú crees? Mi cliente favorito. Tan perdido que andaba. Hola, doña Laura. Vengo a hablar sobre lo que le debo. Tuvimos que traerlo amenazado. Qué bueno que viene a saldar sus compromisos, pues. No es malo pedir un crédito. De hecho, yo misma estoy endeudada con mi negocio. Lo importante es pagar las deudas y endeudarse de manera responsable. ¿Responsable? ¿Cómo así? Comprando las cosas que realmente necesitas y que vas a poder pagar con los ingresos que tienes. En tu caso, la mesada. En mi caso, lo que gano con el kiosco. ¿Y cuánto sería lo que le debo? No es tanto. 5.500 más intereses serían 6.800. ¿Intereses? ¿Así como intereses? ¿Me va a cobrar por mi interés en pagarle? ¡No es justo! Ay, chicos, los intereses son el valor que se cobra a las personas por prestarles dinero. Es decir, si un banco te presta 100 a un interés del 5%, vas a tener que pagar los 100 y además los 5 pesos que corresponden al interés de ese préstamo. Es decir, corresponde al precio del dinero que tienes que pagar para obtener dicho dinero hoy en día y poder hacer la compra que quieres. Por eso es que antes de pensar en un préstamo o una deuda, es importante preguntarse si uno realmente necesita endeudarse para comprar ese bien o producto que soñamos. Saber hasta dónde uno se puede endeudar de manera responsable. Y si vas a endeudarte, hacerlo idealmente por un bien, producto o servicio que puedas disfrutar durante mucho tiempo, como un auto, un computador o un refrigerador, que al mismo tiempo puedas pagarlo en cuotas que no comprometan gran parte de tus ingresos. Chuta, y yo que me endeudé casi un año por unos sándwiches que me duraron unos minutos nomás. Bueno, ya saben, antes de endeudarse hay que preguntarse si realmente puedo hacerlo. Porque no hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague. Se dará inicio al examen de recuperación de matemáticas.
A propósito de plazos, hay muchos tipos de deudas. Y yo no me salvo de ni una. ¿Nos parecemos en algunas oportunidades a este chico, sí o no? Bueno, de esto vamos a hablar. Vamos a hablar un poco de las deudas, pero vamos a mirar las deudas desde otra perspectiva, porque realmente esta serie lo que busca es que nosotros podamos analizar el estado de nuestro corazón con respecto al manejo de nuestras finanzas. Las 2 primeras semanas hablamos de cuán importante es para Dios la manera en que tú y yo manejamos nuestros recursos, porque esto está muy ligado a nuestro carácter. También aprendimos que la manera en que tú y yo hacemos uso de la finanza, de las posesiones y de los recursos, refleja el estado en que está tu corazón y que está mi corazón. Y esto se dice fácil, pero realmente no es tan fácil, porque en lo personal pude identificar que muchas cosas en mi vida la he hecho por avaricia y que hay muchas cosas que debo hacer ajustes en mi corazón para poder crecer en esta área. Y bueno, hoy vamos a hablar de las deudas. De las deudas, ¿qué opina Dios con respecto a las deudas? En el video pudimos ver cómo esta sociedad nos lleva y nos motiva, incluso nos anima a endeudarnos. Nos anima a veces hasta endeudarnos por cosas que no necesitamos, porque tenemos en la mente el chip de que, bueno, mientras más tengo, mejor. Bueno, y si lo puedo adquirir a través de una deuda, ¿por qué no? El fin justifica los medios. Si yo quiero eso, no importa lo que yo tenga que hacer para poder alcanzarlo. Porque a veces creemos que obteniendo y obteniendo vamos a llenar los vacíos que solamente Dios puede llenar en nuestros corazones y que nosotros intentamos llenar con cosas materiales o intentamos por lo menos llenarlos o sentirnos plenos con esas cosas. Entonces, ¿qué crees tú? ¿Qué crees tú que opina Dios con respecto a las deudas? Cuando yo estudiaba este mensaje yo decía, bueno, realmente no sé podían llegar a mi mente algunos pasajes bíblicos que hacían mención sobre el tema de endeudarse, pero para mí fue bastante significativo poder indagar y profundizar con respecto a esto. Vamos a leer algunos versos que nos muestran cuál es la opinión de Dios con respecto a las deudas. Vamos a leer Proverbios capítulo 22, verso 7, y dice así: el rico domina a los pobres y el deudor es esclavo del acreedor. Así que en cierta manera este verso nos dice que las deudas nos hacen esclavos de esa persona a la cual tú y yo podemos deberle algo. Vamos a leer otro versículo que se encuentra en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28. Exactamente lo vamos a encontrar del capítulo 1, del versículo 1 al 14, y dice así: abrirá el Señor para ti su buen tesoro, los cielos, para dar lluvia a su tierra a su tiempo y para bendecir. Y tú prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado. En otras palabras, el Señor asocia un estado de bendición que tú y yo podamos tener con el hecho de no tener deudas. E incluso el Señor nos advierte de no solamente no adquirir deudas, sino de no salir de fiador de otra persona, si no tenemos la capacidad de poder honrar ese compromiso. Y esto lo vemos en Proverbios capítulo 22, versos del 26 al 27. No estés entre los que dan fianza, entre los que salen fiadores de préstamos, si no tienes con qué pagar, porque han de quitarte la cama debajo de ti. Y al estudiar estos versículos podemos darnos cuenta que la deuda no es el estado financiero que Dios quiere para sus hijos. Y yo quiero que puedas repetir conmigo esta frase porque es algo que vamos a estar hablando durante todo este mensaje. La deuda no es el estado financiero ideal de Dios para sus hijos. Ok. Sin embargo, con respecto a esto de las deudas, esto es una línea muy delgada que tenemos que pedir sabiduría a Dios para saber manejar. Porque hay un extremo y otro. Yo no sé si tú has escuchado, pero muchísimas personas dicen que el endeudarse es pecado. Sí, que esto no le agrada a Dios, que no tiene nada que ver con Dios el tema de las deudas. Y que incluso si tú la quieres, estás como que en contra de lo que el Señor dice en su palabra.
Y vamos a ver otro versículo que nos va a aclarar un poco qué tan de Dios es endeudarse y qué tan de acuerdo está el Señor si tú y yo lo hacemos. Y este versículo está en Salmos, capítulo 37, versos 21. El impío pide prestado y no paga, pero el justo es compasivo y da. El impío pide prestado y no paga. El problema que realmente tiene el Señor con las deudas no es tanto adquirir una deuda, sino que tú y yo no tengamos la capacidad de honrar ese compromiso, que tú y yo no paguemos ese compromiso que nosotros adquirimos. Y es allí donde entra el detalle con respecto a la deuda. No es adquirir una deuda, sino no pagar, ¿sí? No pagar. Entonces, esto quiere decir que no está tan mal endeudarnos, ¿sí? Que la deuda no es satánica, que la deuda no es que el Señor tiene un problema eterno con el tema que tú y yo podamos adquirir una deuda, sino que no honremos eso, lo que tú y yo hemos adquirido como un compromiso. Entonces, mis amados, vamos a salir a correr a endeudarnos porque la Biblia no nos condena tanto. Si usted me quiere prestar dinero, por favor déjenme un comentario aquí en la caja de descripciones, déjenme su número de teléfono y le aseguro que yo lo voy a contactar porque puedo honrar el compromiso. Pero bueno, ni una cosa ni otra, ¿sí? Hablamos de que con el tema de las deudas hay una línea muy delgada que tenemos que cuidar y que tenemos que ser sabios para manejar. Porque aun cuando las deudas no es algo que el Señor sataniza ni le llama pecado, sí es algo que tenemos que tener mucho cuidado y que tenemos que tener mucha sabiduría al momento de manejar el tema de los compromisos financieros que tú y yo hemos adquirido. Porque podemos decir que aunque la deuda en sí no es pecado, muchas veces los motivos que tú y yo tenemos para adquirir una deuda sí lo es, ¿sí? En ocasiones no es la alternativa más sabia. Muchas veces nosotros nos vamos al tema de buscar quién nos preste para esto y quién nos preste para aquello. Pero cuando realmente evaluamos, ¿es necesario que yo me endeude por esto? Probablemente la respuesta no sea afirmativa. Porque hay una manera, o hay deudas legítimas y hay deudas que no son legítimas. ¿Cómo podemos decir que una deuda es legítima o ilegítima? Les voy a nombrar algunos ejemplos. Adquisiciones innecesarias. Si tú quitas prestado para comprarte un teléfono, para comprarte ropa, para pintarte el cabello, para adquirir cosas que realmente no te vas a morir si no tienes, entonces esa es una deuda ilegítima. Existen las adquisiciones significativas, como por ejemplo un terreno, una vivienda, un carro, un negocio, expandir el que ya tienes. De alguna manera u otra, esta deuda puede ser legítima solo si tienes la capacidad como honrar eso. Porque, por ejemplo, yo quisiera cambiar de carro y yo tengo ahorita actualmente un carro pequeño y yo pudiese decir, nada, yo quiero comprarme una camioneta, voy a quitar prestado para comprármela. Pero ¿realmente mi nivel económico actual me permite poder pagar eso? Entonces, es allí. El adquirir terrenos, viviendas, casas, por supuesto que puede ser una deuda legítima solo si está en nuestro nivel económico. También hay situaciones imprevistas como enfermedades, accidentes, donde por supuesto adquirir una deuda para ese tipo de cosas siempre va a ser una situación legítima. Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto de deudas? ¿Qué tiene que ver el tema de un corazón avaro con esto? Porque nuestro deseo de querer tener más cosas, como lo aprendimos la semana pasada, nos puede hacer meternos en paquetes que tú y yo no necesitamos meternos. El querer estar, el querer tener, el querer optar, muchas veces puede hacer que nuestro corazón se engañe y nos autoengañe, creyendo que, bueno, yo puedo adquirir eso a través de un préstamo, a través de un amigo, a través de esto, a través de aquello, y probablemente no tengamos la capacidad de honrar eso y nuestro corazón lo que esté reflejando es un problema de carácter. Porque no es solamente que yo lo pueda tener y digo, bueno, voy y me lo compro, como hablamos la semana pasada, que si deseo lo que tiene el vecino, que si mi corazón desea esto o aquello, sino que estoy capaz, qué tan dispuesto estoy yo de adquirir qué para ese fin. Y muchas veces las deudas entran en ese paquete. Por eso es importante que en esta serie hablemos de esto, de endeudarnos, de para qué, cómo usas el dinero, porque hay muchas maneras de usar nuestro dinero. Nosotros podemos usar nuestro dinero de forma proactiva,
¿Cómo uso yo mi dinero de forma proactiva? Cuando mis egresos están cumpliendo mi propósito, cuando mis egresos están cumpliendo mis metas, cuando yo estoy gastando en cosas de manera sabia, estoy diciendo, bueno, este es mi presupuesto, sea poquito, sea mucho, pero yo con este presupuesto estoy cubriendo y estoy gastando de forma proactiva. Cuando sé que mis presupuestos o mis egresos están siendo reactivos, cuando yo gasto de forma desordenada, cuando me entra poquito aquí, pero ya me lo estoy gastando en cosas que no hay necesidad de gastar y ni siquiera estoy pensando en qué gasto o en qué no gasto. Entonces, ¿cómo estás gastando? ¿Cómo estás gastando? Piensa un poco, porque a veces creemos que porque vivimos en Venezuela, todo lo que nosotros gastamos acá es de forma sabia, porque, si nos entras un poquitico, yo lo gasto en lo necesario. Pero en lo personal te puedo explicar algo. Mis ingresos son pequeños, yo no tengo ingresos como para decir, ay, voy a gastar aquí, voy a comprar aquí o allá. Pero hace un tiempo me di cuenta que realmente estaba gastando en cosas que no eran tan necesarias. Me puse a evaluar, yo decía, pero es que de verdad el dinero no me alcanza para nada, y cuando evaluaba decía, bueno, es que el martes salí con fulana y comí en la calle, el jueves salí con mengana y nos compramos esto, el viernes llegó alguien y me ofreció tal cosa y se lo dejé en 2 partes, y así me di cuenta que estaba gastando en cosas que realmente no eran tan necesarias, y cuando sumaba todo lo que gastaba en un mes decía, bueno, yo este mes fuera podido hacer tal cosa con ese dinero. Y no me fijaba en eso porque sencillamente estaba gastando de forma reactiva, desordenada. Entonces, si recurrimos frecuentemente a las deudas porque no somos capaces de ajustar nuestro presupuesto o porque queremos adquirir cosas innecesarias, esa es una evidencia que tenemos una falla de carácter en esa área. Vamos a ver qué dice Hebreo 13:5. Sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré, jamás te desampararé. Santo Padre. Sea el carácter de ustedes sin avaricias y contentos con lo que tienen. Esto no es tan fácil. A lo mejor a usted se le hace muy fácil y bueno, el problema acá soy yo. Pero eso y la semana pasada hablamos de lo que es la avaricia y lo hablamos a profundidad, pero realmente es tan difícil que nuestra vida diaria no pueda demostrar avaricia y que podamos contentarnos con todo lo que tenemos, tengamos mucho, tengamos poco, porque vimos que el tema de avaricia no está ligado a nuestro estatus social, no está ligado a si tú tienes mucho o yo tengo poco, no tiene nada que ver con eso, eso lo vimos la semana pasada. Pero cuando nuestro corazón está avaricioso, tenemos un corazón avaricioso y no tenemos contentamiento con lo que tenemos, vamos a buscar adquirir eso que queremos de la forma que sea. Y si endeudarnos es parte del camino, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Y muchos de ustedes pueden pensar, pero es que eso no es una realidad tan tangible en Venezuela, porque, bueno, Venezuela ya no tiene el acceso, por lo menos en este momento, en la circunstancia como estamos, no vamos a ir a un banco y nos van a dar un crédito como a lo mejor en otro momento pudo haber sido, nos vamos a ir a un ente de financiamientos y nos van a dar un crédito así como así, ya eso no es una realidad en nuestro país, pero yo conozco y yo he estado incluso yo he estado en esas situaciones en algunos momentos de, préstame un poquitico para tal cosa, préstame y te lo pago luego, y préstame tal cosa, préstame al amigo, préstame al primo, préstame al hermano. Entonces, aun cuando no tenemos acceso a esas grandes cantidades de dinero, como en otro momento, como para emprender un negocio con dinero del banco, si nosotros evaluamos nuestro diario vivir, probablemente puedas estar haciendo usos de las deudas de poquito, o vas y quitas fiado y luego no sabes cómo pagar y aquí y allí, o te dejan mercancía a crédito para que pagues 2, 3 partes y dejo el pantalón, dejo la blusa, dejo esto, dejo aquello, y te das cuenta que no necesitabas eso o que si lo necesitabas de igual manera no podías pagarlo y quedas mal. Entonces, la deuda no es el estado financiero ideal para sus hijos. Ya sabemos qué opina Dios con respecto a las deudas, ya sabemos que es una línea muy delgada, ya sabemos que podemos adquirir deudas cuando es necesario, sabemos que las deudas son una herramienta, un instrumento para cosas legítimas,
cuando necesitas expandirte, cuando necesitas ese empujón para cualquier cosa, podemos optar por esto, pero, ante cualquier circunstancia de querer adquirir una deuda, debemos examinarnos por qué. ¿Puedo cumplirlo? ¿Para qué es necesario? ¿No es necesario? Y con respecto a esto, podemos tener muchísimas herramientas con respecto al tema de cómo pagar deudas. Si tú buscas acá en YouTube, te van a salir como que, bueno, haz un presupuesto, básate y trabaja con respecto a ese presupuesto, ve pagando de pocas cantidades. O sea, hay muchas maneras que tú puedes conseguir de cómo salir de deudas o cómo manejar las deudas. Te van a decir, diseña un plan de pago, en fin. Pero hoy quiero que hablemos de 3 cosas o 3 efectos que se producen en nosotros cuando nos sumergimos en las deudas, ¿sí? El primero es que la deuda limita y restringe tu creatividad. Aun cuando tú y yo podamos optar por una deuda, por un financiamiento, al momento de comprar un carro, por ejemplo, o de comprar cosas legítimas dentro de lo que cabe, ¿qué pasaría si tú igual necesitaras comprarte esa moto, esa bicicleta, eso que tú sabes que necesitas y no tienes opción, sabes, nadie te va a quitar, nadie te va a prestar, no hay bancos, no hay entes de financiamiento, tus amigos no tienen la capacidad de prestarte el dinero, tu familia no tiene la capacidad de financiarte absolutamente nada, aun cuando lo quieran? ¿Qué pasa con nosotros cuando yo digo, yo necesito eso? O sea, realmente yo necesito comprarme una bicicleta, necesito comprarme una moto porque no hay transporte en Venezuela, por esto, por X o por Y, o necesito expandir, o necesito vender algo, necesito emprender algo, pero no tengo dinero. O sea, cuando realmente es legítimo y necesario eso que tú te estás planteando. ¿Qué pasa cuando no hay acceso a algún financiamiento? ¿Qué va a pasar? ¿Sabes? Esto te permite ser creativo. Te permite decir, bueno, no tengo mucho, pero tengo esto y voy a comenzar con esto y voy a hacer esto. O sea, tu mente te da la capacidad de crear. Aun cuando a veces nosotros, eso de capacidad de crear no es tan fácil, ni el hacer es tan fácil, pero tú te planteas cosas porque no tienes otra opción. Bueno, eso lo limita la deuda. Muchas veces nosotros tenemos que mirar y decir, ¿qué tengo? ¿Saben? Como la viuda, ¿qué es lo que tengo? Y con eso de que tengo, permitirle al Señor que lo multiplique y los prospere para crecer y para avanzar. Pero muchas veces decimos, yo quiero esto, ¿quién me podrá prestar? Es como que, ¿quién me podrá prestar? Ni siquiera nos damos la capacidad de crear, ni siquiera le damos la capacidad a Dios de que pueda proveer, que pueda multiplicar, que pueda bendecir el fruto de nuestras manos. Entonces las deudas limitan y restringen nuestra capacidad. Hay muchas maneras, ¿sí? Venezuela y los lugares donde, o las personas que no tienen la capacidad de vivir en un país próspero, pueden decir, no, pero es que es la única manera. ¿Sí? Tú le preguntas ahorita a un joven recién graduado o una persona universitaria y te va a decir, no, es que no hay forma de que yo pueda emprender esto, no hay manera de que yo pueda adquirir esto, yo miro a mi alrededor y no hay manera. La única manera es que llegue alguien y me ayude, me apoye, me impulse. Pero realmente no le estamos dando la oportunidad al Señor de expandir esa creatividad que fue dada por Él, Y tener esa restricción te obligará a encontrar la solución. Podrías dejar de ser conformista y en lugar de siempre recurrir a alguien que te preste, comenzar a buscar ideas nuevas de fuentes de ingresos o maneras de aumentar los ingresos que ya tienes. Lo segundo es que las deudas reducen tu margen de oportunidad. Tener una deuda te obliga a ser más conservador, ¿sí? Porque cuando tú estás endeudado, tú no puedes hacer mucho, ¿sabes? Porque tienes que trabajar para pagar, tienes que buscar la manera sí o sí de poder cumplir el compromiso que adquiriste. Y nos permiten ser muchísimo más conservadores y nuestra mente se limita a seguir haciendo lo que ya haces, aunque apenas sea suficiente. Y mira, te voy a leer algo que cuando yo lo leí yo dije,
es cierto. Si compras lo que no necesitas, pronto tendrás que vender las cosas que sí necesitas. Y te lo voy a repetir. Si compras lo que no necesitas, pronto tendrás que vender las cosas que sí necesitas, porque las deudas nos hacen esclavos, ¿sí? Yo creo que necesito esto y lo voy a adquirir. Al final termino vendiendo lo que sí necesito para poder suplir ese compromiso. Lo tercero es que las deudas pueden postergar decisiones necesarias. Muchas veces el tener dinero prestado nos puede dar una sensación de falsa seguridad, porque decimos, bueno, tengo la opción de adquirir esto, y eso nos hace creer que hay seguridad, pero realmente no lo hay, porque es que ni siquiera el dinero es tuyo y tienes que resolver cómo lo vas a pagar. Y esto, aunque usted no lo crea, se puede volver un problema incontrolable. Yo tengo muchísimas personas cercanas que les encanta, ¿sabes? Yo no sé si tú has escuchado eso, si es fiado mejor, si es a crédito mejor, prestado hasta la Plaza Bolívar. Y realmente eso es un pensamiento que nuestra sociedad nos ha motivado, ¿sí? Que usted, si es prestado, usted agarra todo. Pero realmente se puede volver un problema para nosotros. Se puede volver que me hago dependiente de que me tengan que prestar para poder solventar cualquier cosa o nada. Y realmente eso es un problema de carácter en nuestras vidas que nos hace postergar decisiones necesarias. Proverbios capítulo 22, verso 3 dice, el prudente ve el peligro y lo evita, el inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Hasta el momento hemos visto cómo las deudas nos afectan de distintas maneras porque nos roban la libertad financieramente, también nos roban la oportunidad de poder ser creativos, de poder reinventarnos, de poder darle la oportunidad a Dios de proveer, de darle la oportunidad a Dios de llevarnos a otro nivel en cuanto a nuestras finanzas, y las deudas nos llevan a vivir al margen de nuestras posibilidades y nos llevan a postergar decisiones necesarias en nuestras vidas. Entonces, amados, ¿por qué hablar de las deudas? ¿Por qué esta gente está hablando de deudas? No entiendo. Porque tiene todo que ver con el estado de nuestro corazón. La manera que nosotros manejamos nuestras posesiones tiene todo que ver con el estado de nuestro corazón. ¿Para qué nos estamos endeudando? ¿Qué estamos haciendo con esto? O sea, ¿cómo está tu corazón? ¿A qué punto está la avaricia sembrada en tu corazón, en tu mente, en tu cuerpo, en todo tu ser, al punto de querer, no importa el medio? Entonces yo creo que lo importante de este mensaje es llevarnos a pensar y a reflexionar, ¿cómo está mi corazón realmente? ¿Cómo está mi corazón? ¿Estoy siendo avaricioso? ¿O estoy teniendo contentamiento con lo que tengo? ¿Estás siendo tú avaricioso? ¿O estás siendo agradecido y estás teniendo contentamiento? El contentamiento no es conformismo. O sea, no es que, bueno, yo estoy agradecida con el Señor y yo me voy a conformar con esto que tengo, no tengo mucho y aquí me voy a quedar porque la Biblia dice que tengamos contentamiento y no voy a salir de donde estoy porque la Biblia dice que tengamos contentamiento. Una cosa es el contentamiento y otra cosa completamente distinta es el conformismo. El contentamiento me permite estar agradecido, el contentamiento me permite tener gozo en mi corazón a pesar de tenga o no tenga, me falte o no me falte. Porque si tú tienes, siempre vas a querer más, es así. El tema del contentamiento tampoco tiene nada que ver con nuestro estado de nivel económico, porque si tienes pocos y no estás contento o agradecido con lo que tienes, siempre vas a querer mirar, buscar qué tiene fulano, qué tiene mengano, y si tienes mucho, siempre vas a querer tener más. Entonces el contentamiento no tiene nada que ver con si tienes poco o tienes mucho. Entonces el conformismo no es lo mismo. Yo agradezco a Dios por lo que tengo contentamiento con lo que tengo, pero trabajo para que mi situación financiera, para que el tema de esto pueda crecer, pueda avanzar y yo pueda crecer en esta área de la vida, pero crecer de la mano de Dios y a la manera de Dios. Y una forma de poder crecer en esto es poder ser libre financieramente, es poder adquirir deudas en los momentos correctos y no simplemente adquirirla porque sí o adquirirla porque no.
Entonces, por eso tiene que ver muchísimo las deudas con esto de si mi corazón es avaricioso o no es avaricioso. Entonces vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos muestre. Yo creo que esta semana tenemos que orar al Señor para que nos muestre qué tan avariciosos estamos siendo y qué tanto estoy dispuesto yo a comprometer en el camino para obtener eso. Yo creo que esto es momento para nosotros reflexionar. ¿Estoy siendo sabia al momento de manejar mis recursos? ¿Estoy siendo sabia con esto poco que el Señor me ha dado? ¿O me meto en cada cuenta que sea posible? Porque si tú te metes en cada cuenta que sea posible, déjame decirte que nunca vas a poder salir de tu estado en el que estás. Porque muchas veces nos quejamos, es que tengo esto. Ajá, pero ¿cómo estás gastando? No vas a poder tener más. O sea, y no se trata de mucho o de poco, no vas a poder ir avanzando, sino sabes administrar eso que para ti es poco, que el Señor te ha dado. Entonces, ¿cómo estamos manejando los recursos, las finanzas, las posesiones, lo que el Señor nos ha dado para avanzar y para crecer? Eso es importante porque la deuda no es el estado financiero ideal de Dios para sus hijos. Y para ir terminando este mensaje quiero refrescar algunas cosas. Aunque la deuda en sí no es pecado, muchas veces los motivos para adquirirlo pueden ser pecaminosos. ¿Cuáles son las intenciones de tu corazón? ¿Con qué intenciones estás comprando o qué estás haciendo con tus recursos? Lo segundo, las deudas nos roban la oportunidad de ser creativos, de vivir al margen de nuestras posibilidades, y las deudas nos hacen postergar decisiones necesarias. Entonces, ¿estás siendo esclavo de tus finanzas? ¿Estás siendo esclavo? ¿Estás en una posición de esclavo? ¿Porque eres avaricioso? ¿Porque no tienes contentamiento? ¿Porque el fin justifica los medios? Reflexiona en esto. Porque realmente muchas veces estamos siendo esclavos de nosotros mismos, de nuestros deseos, de cosas que no necesitamos en nuestra vida para ser feliz, porque la felicidad y la plenitud solamente la podemos encontrar en el Señor. Por supuesto que hay cosas en esta tierra que nos dan sensación de bienestar. Tener una casa propia, tener un vehículo, tener un medio para movilizarte, tener un negocio propio si es lo que quieres, o tener un trabajo estable. Por supuesto que esas cosas dan sensación de satisfacción y son bendiciones que el Señor quiere para nuestra vida. En unos versículos anteriores dijimos que el Señor nos ha llamado a prestar y a no quitar prestado, que el Señor nos ha prometido bendecirnos. Vimos muchos versos con respecto a esto. Pero lo realmente importante es ¿qué ocupa el primer lugar en tu corazón? ¿Qué ocupa eso? El primer lugar en mi corazón está el querer tener y tener, y en eso consiste mi vida. Porque muchas veces decimos, no, tampoco así, o sea, yo he aprendido a vivir con lo que el Señor me ha dado. Pero cuando evalúas tu vida, cuando evalúas tus pensamientos, cuando evalúas tus decisiones, todo está ligado a querer crecer, a querer avanzar, a querer tener. Y lo dijimos la semana pasada, eso no está mal, pero cuando eso es nuestro Dios, ahí sí está mal. Entonces reflexiona, ¿tu Dios es el Señor? ¿O es los bienes, las riquezas, el querer tener y tener y tener? ¿Qué es tu Dios? Porque no podemos servir a dos señores, porque menospreciaremos a alguno, nos dice la Biblia. Entonces, ¿qué es tu Dios? ¿Cómo sabemos qué es nuestro Dios? ¿A qué dedicas tiempo, esfuerzo, dinero, recursos, ganas? ¿A qué? Cuando tú evalúas tu día, ¿a qué dedicas tus pensamientos, tu energía? ¿Al querer tener más y más? ¿O a confiar en el Señor y saber que Él nos respalda, que detrás de la obediencia viene la bendición del Señor? Porque eso es una realidad. Detrás de la obediencia viene la bendición del Señor. Entonces, bueno, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Él nos ministre y que Él nos muestre si esta es una área débil en nuestra vida donde tenemos que hacer ajustes o donde sencillamente el Señor tiene tiempo trabajando. Oremos. Padre amado, te damos gracias, Señor, porque eres tan maravilloso
que cada detalle de nuestra vida lo dejaste plasmado en tu palabra. No hay un área de nuestro vivir donde tú no nos hayas dejado instrucciones por las cuales nosotros podamos transitar. Gracias, Señor, porque eres sabio, porque eres bueno. Gracias porque provees. Gracias porque aún en los momentos de mayor dificultad económica, tu provisión, tu respaldo y tu favor siempre ha estado a nuestra vida, aún cuando nosotros no podamos reconocer eso como una provisión divina. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú me muestres y que nos muestres cuál es el estado de nuestro corazón con respecto a la avaricia. Que tú nos muestres y saques a la luz si estamos teniendo un corazón avaricioso, Señor. Y que si esto es así, tú nos puedas permitir desarrollar nuestro carácter en esta área de nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, como todas las semanas, vamos a dejar una aplicación porque, no ganamos nada con escuchar todo esto y no tener cómo aplicar esto en nuestras vidas. ¿Cuál va a ser la aplicación para esta semana? Vamos a darle una revisión a nuestras finanzas. Tenga la edad que tengas. Esto no tiene nada que ver con que si tienes 13 o tienes 40, ¿sí? Si tienes 13, evalúa eso poco que entra a tus manos financieramente, cómo lo estás manejando. Entonces, indiferentemente de la edad y de la etapa de vida, revisa tu área financiera. ¿Son las deudas un hábito en tu vida? ¿Te endeudas por todo y por nada? Haz una lista con ideas creativas para generar recursos y para poder saldar las deudas. Bendiciones.